Amigos, ¿cómo están ustedes? Una muy buena mañana. Estamos listos para presentarles las noticias más importantes de Ecuador y del mundo. Estos nuestros titulares. Nuevos allanamientos de fiscalía en 4 ciudades en los casos de corrupción en hospitales del país. 16 personas fueron detenidas. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arcotel, emitió un nuevo tarifario por el consumo eléctrico. A $10 millones accedieron 209 micro, pequeñas y medianas empresas a través del crédito Reactívate Ecuador que impulsa el gobierno. Y en lo internacional, en Colombia el Congreso aprobó una reforma a la Constitución para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes hasta 14 años. Les contamos, la Fuerza de Tarea de Fiscalía realizó allanamientos en 4 cantones del país. Se investiga una presunta estructura delincuencial que estaría operando en hospitales públicos. Las miradas volvieron a estar sobre el Hospital Guayaquil en el suburbio del puerto principal, solo que en esta ocasión no fue por el estado de salud de Daniel Salcedo, sino porque este nosocomio fue uno de los 48 puntos en donde la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía volvió a realizar allanamientos. El motivo, recabar indicios sobre una presunta estructura delincuencial que estaría operando en varios hospitales públicos y del IES. Tan solo en esta casa de salud se detuvo a 5 funcionarios, incluyendo al jefe de la unidad de cuidados intensivos, Alexander G. Trabajan en farmacia, departamento de compras públicas, nutrición. Los operativos se desarrollaron en simultáneo en Quito, Daule, San Borondón y Guayaquil. En los exteriores del Hospital Guayaquil hubo varios elementos policiales. La fiscal a cargo sería Claudia Romero, la misma que lleva el caso de peculado en el que se vincula a Daniel Salcedo. Sobre los nuevos allanamientos, se investigan 2 delitos. Posiblemente vinculados a delitos de peculado y asociación ilícita, específicamente temas relacionados con los procesos de contratación pública. Hasta el cierre de este reportaje se detuvo a 16 personas, aunque en este caso se tiene prevista la detención de 33 por 24 horas para fines investigativos. Estamos en fase de investigación previa. ¿La detención es por cuántas horas? ¿8, 24? Fines investigativos nada más. Se levantaron también indicios como medicinas, contratos, facturas y sellos de hospitales de todo el país. Según Fiscalía, el modus operandi de esta red consistiría en adquirir insumos médicos con sobreprecio, favoreciendo con contratos a funcionarios públicos. Los operativos de este jueves se dieron tras una denuncia de la Gobernación del Guayas. Lo dije y me mantengo. Robar es malo, pero robar en emergencia sanitaria es miserable. No más corrupción. Los allanamientos también se realizaron en diferentes domicilios, como este en el sur de Guayaquil, donde se detuvo a una mujer y se decomisó un computador. Los operativos en este caso siguen en marcha. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y hace pocos minutos la Fiscalía a través de su cuenta en Twitter informó, en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en casas de salud del sistema público, esta noche la Fuerza de Tarea de Fiscalía ejecutó nuevos allanamientos en San Borondón, Guayas. Se incautaron como indicios, documentos, chequeras y contratos. Y es que la Fuerza de Tarea de la Fiscalía investiga a 63 casos de corrupción que se identificaron durante la emergencia sanitaria. Se ejecutaron allanamientos en 27 ciudades del país y la Contraloría audita a 30 hospitales. Peculado, delincuencia organizada y tráfico de influencias son los delitos que se investigan en diferentes casas de salud. Tenemos un recuento de estos casos en Guayas. El último caso se conoció el 16 de junio. Agentes de Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos en el Hospital Básico del IES en Durán, una empresa proveedora y varios domicilios. Producto de esto, se detuvo a 13 personas, incluyendo al director médico, la directora administrativa, los jefes del área financiera y de compras públicas. Además, hay 2 prófugos. La Fiscalía les formuló cargos por delincuencia organizada. En este caso se investiga irregularidades en contrataciones en donde algunos funcionarios habrían favorecido a proveedores de su entorno personal y familiar. Contratos que se entregaron a familiares y amigos relacionados al directorio.
Otro de los casos en Guayas es el ocurrido en el hospital de Elías Los Ceibos, quizás el que más ha llamado la atención por la cantidad de irregularidades que envuelven a uno de los 5 investigados, Daniel Salcedo, quien hoy se encuentra en el hospital Guayaquil, en coma inducido, luego del accidente que sufrió en una avioneta mientras salía ilegalmente del país hacia Perú. Sobre Salcedo y los otros 4 procesados pesan cargos por peculado, en el marco de la compra de fundas para cadáveres, a un costo de $148 cada una, cuando en el mercado su valor rondan los 12. Esta adquisición forma parte de una contratación por $870.000. Ya está con prisión preventiva, está ahí. Queremos es un habeas corpus por la vida y la salud. Otro caso, el hospital del IES Teodoro Maldonado Calvo en Guayaquil. El delito, peculado. El caso, venta de insumos médicos con sobreprecio. Luego de varios allanamientos, el 4 de junio se detuvo y formuló cargos a 6 personas. Y el 13 de junio se sumó una 7ª, David Ceballos, uno de los proveedores. Solo en contratos con David C. se calcula un prejuicio del Estado de $3 millones. Eso se suma al caso de la venta en marzo con sobreprecio de mascarillas N95 nosocomio a $12 cada una, cuando en el mercado costaban 4. Un contrato por $10 millones auditado por Contraloría. Sin embargo, quiero aclarar una cosa. No se ha firmado aún contrato. No hemos firmado aún contrato. No existe contrato suscrito. Lo que sí se ha dictado son órdenes de compra que hemos decidido suspender de manera inmediata para que este proceso pueda ser revisado. El hospital del Guasmo en Guayaquil no quedó exento. El 15 de mayo, con un gran contingente, se allanó este nosocomio en el marco de la investigación de oficio sobre presunto peculado en la compra también de fundas para cadáveres con sobreprecio. Se investigan a funcionarios y a compañías proveedoras. Otras casas de salud allanadas en el marco de compra de insumos médicos durante la emergencia fueron el Hospital de la Policía en Guayaquil y el Hospital del IES en Milagro, el 7 y 26 de mayo respectivamente. Los delitos, tráfico de influencias y peculado. Hasta el momento son 30 los hospitales que audita Contraloría en el marco de la emergencia sanitaria. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se refirió a las auditorías e investigaciones por presunta corrupción que investigan la Contraloría y la Fiscalía. Aseguró que los proyectos como la repavimentación y el soterramiento de cables no se detendrán en la ciudad y que tomó correctivos al respecto. He removido de sus cargos a las máximas autoridades de las instituciones cuestionadas y a todo su equipo de trabajo para que enfrenten las acusaciones ante la justicia, tengan la posibilidad de defenderse. Iguales procedimientos apliqué respecto a la transferencia ilegales de los fondos que se intentó hacer desde la empresa de agua potable con un hackeo externo de los correos electrónicos. Hemos recuperado la casi totalidad del 1.300.000 que se intentó desviar. Solo nos falta por recuperar algo más de $100.000 que nuestros abogados seguirán luchando para que estén esos dineros en las cuentas del agua potable. 6 de la mañana con 8 minutos y dictan prisión preventiva para el ex juez de Garantías Penales de Guayas, José Gerardo T.A., por presunto delito de prevaricato. Al ex magistrado, que se encuentra prófugo de la justicia, se lo acusa de haber modificado la sentencia ejecutoriada por el tribunal contra Jorge Luis ZG, líder de la banda de los Choneros, quien salió en libertad el pasado 6 de junio. El presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el ex magistrado José Gerardo T.A. Durante la audiencia de formulación de cargos por prevaricato que se desarrolló de manera virtual en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, presentó 12 elementos de convicción que determinarían la participación de José Gerardo T.A. como autor directo. El ex juez de Garantías Penales del Guayas, según investigaciones de Fiscalía, habría modificado la sentencia ejecutoriada por el Tribunal de Alzada contra José Luis ZG, presunto líder de la banda delincuencial de los Choneros, sentenciado en 2011 por el asesinato de Zacarías F.M. El juez determinó un plazo de 90 días para el cierre de la instrucción fiscal. Además, solicitó a la Policía Judicial se proceda a la ubicación, localización y captura del ex magistrado, quien podría enfrentar una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En 2015, un tribunal penal de Manabí sentenció al líder de la organización delictiva a 8 años de prisión. Sin embargo, Fiscalía apeló en septiembre de 2017 y obtuvo una condena de 20 años de pena privativa de libertad.
El 7 de febrero de 2019, el ex juez José Gerardo T.A. habría modificado la sentencia ejecutoriada a través de un recurso de garantías penitenciarias denominado rebaja de pena por ley más benigna, reduciendo la sentencia a 8 años de prisión. El procesado se acogió a un pedido de prelibertad tras haber cumplido más del 90% de la condena rebajada y abandonó la cárcel de Cotopaxi el 6 de junio de 2020. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y por orden de la Fiscalía General del Estado, 9 funcionarios de la cárcel El Rodeo en Manabí fueron detenidos. Los acusados enfrentan cargos por presunto delito de fraude procesal y asociación ilícita. La Fiscalía, conjuntamente con la Policía Nacional, miembros de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, UIAT, GIR, Humo y Criminalística, realizó 10 allanamientos en Manta, Portoviejo y Rocafuerte. Durante los operativos, se detuvo a 9 funcionarios de la cárcel de El Rodeo en Manabí por presunto delito de fraude procesal y asociación ilícita. Principalmente el director de la cárcel del Rodeo y varios funcionarios, entre psicólogos, médicos, las personas que comprendían el comité técnico de prelibertades, que inclusive no únicamente realizaban estos informes de personas privadas de la libertad del Rodeo, siendo jurisdicción, sino también algunas personas de otras cárceles como de Esmeralda. Los sospechosos están acusados de tramitar beneficios penitenciarios de régimen semiabierto, permitiendo que las personas privadas de libertad salieran de prisión. Emitían documentos falsos induciendo al error procesal a la jueza de garantías penales de Portoviejo. Los jueces de garantías penitenciarias otorguen estas libertades de una manera ilegal. Entre los funcionarios aprehendidos están el director, funcionarios jurídicos, entre otros, que recibían hasta $15,000 por cada reo. Aunque trabajaban en la cárcel del Rodeo en Manabí, ejecutaban acciones que correspondían a otras jurisdicciones. Los detenidos que iban a recuperar su libertad estaban en Esmeraldas y entre ellos había miembros de la banda de los choneros. A las personas que iban a salir en libertad podemos decir que sí son personas que tienen su historial delictivo. Son personas que sí tienen su alta peligrosidad, están incurriendo en acciones de narcotráfico y todos los delitos coadyuvantes que se puede tener de esta acción. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y en otro tema, tras las denuncias por el excesivo cobro en el consumo de energía eléctrica, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó una resolución unánime en donde se exige una tarifa única. Se propone dar de baja todas las planillas, refacturar los consumos sobre lecturas reales y la comparecencia del ministro de Energía. El sobreprecio también afecta a los usuarios de la Corporación Nacional de Energía Eléctrica CENEL, quienes han visto que sus facturas han duplicado y hasta cuatriplicado su valor a pagar. Y en el peor de los casos, don Diego Espinosa antes pagaba hasta $80 por su planilla. Hoy su consumo supera los $1,000. Son demasiado excesivos y groseros, disonantes, ya que pagando mensualmente facturas que oscilaban entre 60, 70, $80, hoy me llega una factura de $1,310. El sistema está totalmente viciado. Primero te piden que pagues y después que reclames, pero una vez que pagaste, ¿quién te resuelve el problema? Hay una cola que da la vuelta a la manzana. Que se ha duplicado el valor de la planilla de consumo eléctrico. En los 6 años que tengo viviendo en esa casa, que es una casa nueva, tengo las mismas cosas de siempre. Siempre he pagado 45, 42, 47, para que ahora me salga $80. El malestar no es solo en Guayaquil, sino a nivel nacional. Las elevadas tarifas en la facturación de la energía eléctrica ha excedido todos los límites. Como guayaquileño, donde se ha dado mucho este problema, aunque es en todo el país, que tengamos miles de muertos en el Ecuador, tengamos pérdida de empleos, tengamos 0 ventas en los negocios y encima uno lo asalten con las planillas de luz. Y la solución que propone Arconel, como está ya en el texto, realmente es un parche.
ante la reciente resolución de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel, que implementa medidas de compensación complementaria para los clientes, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime y resolvió exigir la reducción de tarifas, la homologación de tasas y la comparecencia del ministro de Energía y gerentes de la Corporación Nacional Eléctrica CENEL a nivel nacional. Pero lo que hay que hacer es tomar las lecturas correctas, porque si no, no sirve de nada. Y la resolución de Arconel lo que mantiene son los mismos promedios que ilegalmente se hicieron, cuando lo que tienen que hacer es ir a ver los medidores en cada casa, en cada local, y hacer las lecturas correctas como corresponde normalmente, y es lo que ordena la ley. Arconel ratifica la resolución en la cual autorizó que se hagan los promedios, que es el origen del problema. O sea, si una persona consumió 100 kilovatios, le ponen que consumió 200, 300, porque aquí incluso esos promedios no tienen ninguna lógica, porque una persona que de repente consumió $10 le sale 80. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Frente a esto, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel emitió un nuevo tarifario por consumo eléctrico. El director de la institución, Bolívar Lucio, explicó que el nuevo esquema debe aplicarse de manera inmediata a partir de los consumos de marzo y mientras dura el estado de excepción por la emergencia sanitaria que vive el país como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La medida va en beneficio de 4.4 millones de clientes que representan el 83% de usuarios de energía a escala nacional. El director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel, Bolívar Lucio, detalla el alcance del nuevo tarifario para el consumo de energía eléctrica. Involucra que se aplique desde cuando se inició el primer estado de excepción, es decir, desde el consumo de marzo, ya se comenzará a aplicar estas tarifas reducidas. Y si es que por alguna razón ya las entidades han facturado con las tarifas anteriores, tendrá que ser una refacturación a dichos clientes. Desde Arconel se precisa cómo se ajusta la tarifa para el sector residencial. Que sus consumos estén sobre 500 kilovatios de hora, establecer un valor único de cargo tarifario de 10.5 centavos de dólar por kilovatio hora para poder cobrar los consumos que ellos hayan realizado. Y para el sector industrial y comercial. A los que se les aplica una tarifa binomia, es decir, un cargo por demanda y un cargo por energía, pues puedan recibir, en el caso del cargo por demanda, una reducción del orden del 50% del valor aprobado y que refleje el hecho de que ellos no han estado fundamentalmente operando en sus respectivos centros de actividad. La autoridad del ente de regulación precisa que este esquema tarifario implica que las empresas de comercialización deben hacer de manera inmediata un reajuste de los valores que el ciudadano debe pagar y que constan en su planilla mensual. En realidad, en la siguiente factura va a aparecer un rubro en el que se muestre claramente cuál es el valor que se le ha acreditado como un título de crédito, ¿no es cierto? Como un título de crédito, y se va a replicar inmediatamente en la planilla. Si la planilla, al ejemplo que usted pone 100 y en realidad era 60, esos $40 ya van a servir para pagar en la siguiente planilla en forma inmediata. Y otra cosa es la posibilidad de diferir los consumos por los meses impagos. Que eventualmente un cliente no haya pagado, como es el caso de muchísima gente que no ha pagado porque no ha podido moverse, ese valor puede ser diferido a 12 meses. No tiene la obligación de pagar acumulado de una sola esos consumos en este periodo de excepción. Arconel, acotó su director, controlará que las empresas comercializadoras cumplan con lo dispuesto en esta resolución en beneficio y tranquilidad de los ciudadanos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y además, los ciudadanos se quejan de los altos costos en la tarifa de la telefonía móvil y problemas en el servicio durante la crisis sanitaria, lo que impide que puedan cumplir al 100% con sus obligaciones de teletrabajo. Internet deficiente y altos costos en los servicios de telefonía móvil es la queja de los ciudadanos en Quito. En el tiempo de la pandemia tenían que habernos dado, dijeron que nos daban un tiempo de duplicidad de megas, pero resulta que ahora ya nos bajaron los megas, entonces nosotros queremos acercarnos a denunciar. Un incremento injustificado han visto los quiteños en las planillas y a muchos de ellos se les hace difícil cubrir los costos y buscan devolver sus paquetes. Está pagando 15, pero como han subido dos impuestos, el un impuesto que había mismo y ahora el otro,
el ICE, no sé cómo dice, sale a 19. Otros, en cambio, buscan acuerdos de pago que les permita cubrir sus obligaciones. Averiguar lo que es el precio total de lo que es el servicio para ver si hay un convenio de pago, nada más. El motivo de que no estaba trabajando y por eso. Las caídas constantes del servicio de internet dificultan el teletrabajo. Que yo tengo problemas con el internet. Hasta ayer tuve y ahora no tengo más. He gastado el saldo llamando y no me dan solución. Entonces vine ahora aquí en atención al cliente, pero me mandan al centro comercial. Otra pérdida de tiempo. También hay estudiantes que no han podido entregar sus tareas en universidades y colegios por las constantes fallas en los servicios de internet. Y ahorita que no tenemos internet es imposible enviar a tiempo. Que los licenciados también hay quejas porque enviamos muy tarde los deberes. Los ciudadanos piden que existan más controles para evitar excesos en el cobro de estos servicios con un servicio deficiente. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6 de la mañana con 21 minutos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, informa a la ciudadanía que se encuentra realizando la visita a los centros de atención al usuario de las operadoras de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional para verificar que los usuarios de los servicios cuenten con medios para presentar sus requerimientos y reclamos. En caso que el requerimiento no sea atendido satisfactoriamente por la empresa proveedora, Arcotel pone a disposición de la población los siguientes canales de atención. Un formulario de reclamos en la página web reclamoconsumido.arcotel.gov.es. Vía telefónica al 1-800-567-567 con atención de 8 a 17 horas y mediante correo electrónico a comunicación@arcotel.gov.es. Adicionalmente, el Arcotel continuará ejecutando acciones de control para que se cumplan los parámetros de calidad de los servicios de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios del sector. Importante, si tiene alguna queja, hacerla saber al Arcotel. Y la Fiscalía inició las investigaciones sobre las retenciones ilegales de las aportaciones del IES de los trabajadores de Canal 1 y de la Universidad UTE. Los montos superan los $7 millones por parte de las dos instituciones. Más de $1 millón habrían sido retenidos ilegalmente a los trabajadores de Canal 1 por conceptos de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de los directivos del medio de comunicación. La Fiscalía inició este jueves las investigaciones de ese hecho, citando a las partes involucradas a rendir declaraciones. Gracias a la Fiscalía, gracias también al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, existe ya una denuncia formal en contra de Canal 1 y también de Relad por la vulneración de 5 años de habernos descontado a nosotros de nuestros roles. Aquí tenemos los descuentos de los roles mes a mes. Y ellos no cumplieron con la entidad del Seguro Social, dejándonos a nosotros en completa vulneración. No podemos acceder a préstamos quirografarios, hipotecarios, compañeros que no han podido jubilarse, compañeros que no han podido acceder a una salud digna. Se descuentan de los roles de pagos de los trabajadores el monto que corresponde a aportaciones de la Seguridad Social y sin embargo no se transfieren a la cuenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según Andrés Campaña, director provincial del IES, en la Fiscalía los abogados de Canal 1 intentaron buscar un convenio de pagos de la deuda que mantienen con los trabajadores. Sin embargo, aclaró que la denuncia presentada en contra de los directivos del medio de comunicación deberá seguir su curso. Recordemos que una vez que existe mora patronal, los trabajadores, por ejemplo, no pueden acceder a una serie de servicios y beneficios, por ejemplo, el seguro de desempleo, préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios, entre otros. Por otro lado, más de 949 trabajadores habrían sido afectados en sus derechos por la retención ilegal de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que alcanzaría una suma que supera los $7 millones por parte de autoridades de la Universidad UTE. El caso también es investigado por la Fiscalía. El día de ayer, los representantes de la UTE buscaron una reunión con nosotros en la cual han manifestado su voluntad de analizar alguna alternativa de pago. Sin embargo, no existe un acuerdo hoy por hoy. Por parte de la UTE, a través de un comunicado, se informó a Ecuador TV que ya se realizó un pago por $750,000. Ahí se recalca que la Universidad UTE ha venido manteniendo retrasos en los pagos desde el año 2013 debido a un mal manejo económico por parte de la antigua administración. Santiago Tello, Ecuador TV.
A 10 millones de dólares accedieron 209 micros, pequeñas y medianas empresas del país a través del crédito Reactívate Ecuador que impulsa el gobierno. El mayor número de operaciones crediticias se realizaron en Guayaquil. Le contamos cuáles son los requisitos y si los postulantes requieren una garantía. Son 10.378.450 dólares aprobados en préstamos para 209 empresas como parte del programa del gobierno Reactívate Ecuador. El 43% han sido otorgados en Guayaquil, 25% en Quito, 7% en Santo Domingo, 5% en Milagro y Loja y el 15% en el resto del país. El mayor número de operaciones crediticias corresponden a microempresas, el 27% para actividades de servicio y el 19% para comercio al por menor. Pero ¿quiénes pueden acceder a líneas de capital de trabajo para recuperar los negocios afectados por la crisis sanitaria? Las microempresas pueden solicitar desde 500 hasta 30.000 dólares, las pequeñas hasta 300.000 y las medianas pueden acceder a un tope de 500.000 dólares. Las condiciones son 36 meses de plazo, con máximo 6 meses de gracia a una tasa de interés del 5%. En total, son 500 millones de dólares destinados a estos sectores productivos en una primera fase y de acuerdo al desembolso de organismos internacionales podría sumarse 1.150 millones de dólares. Los requisitos para personas naturales son documentos de identidad, planilla de servicio básico, las declaraciones tributarias de 2018 o 2019 como impuesto a la renta, IVA y RICE, mientras que para las sociedades, RUC, cédula del representante legal, declaración impuesto a la renta 2018, declaración de IVA último trimestre de 2019, balance central y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2019. Lo ocurrido en el lapso de la pandemia no entrará dentro del análisis. Las garantías que requerirán dependerán del monto. Podrá ser un garante, una prenda o a su vez una hipoteca. Si no cuenta con ninguno de esos requisitos, podrá acceder al Fondo Nacional de Garantía para cubrir hasta el 80% del valor del préstamo. Los créditos se entregan a escala nacional a través del Banco del Pacífico. Las autoridades analizan operar a través de cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. El proceso inicia en www.bancodelpacifico.com y no tiene costo. La petición de crédito, aprobación y desembolso puede tardar de 10 a 15 días. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó en la entrega de financiamiento para la provincia de Loja. Se entregaron 41 millones de dólares para obras prioritarias, vialidad y lucha contra el COVID-19. El vicepresidente de Ecuador se reunió con transportistas lojanos en Catamayo, en donde se entregaron pruebas rápidas de COVID-19. Sonnenholzner aseguró que la situación en la provincia de Loja por la presencia del COVID-19 es compleja. Pero hay disponibilidad de camas, tenemos lista la posibilidad de ampliar la atención de ser necesario. El vicemandatario dijo que el país afronta las afectaciones económicas derivadas de la pandemia. El golpe ha sido muy duro en lo económico, la pandemia nos ha costado cientos de miles de empleos a los ecuatorianos, pero estamos pensando ya en esa recuperación, priorizando siempre, por supuesto, la vida y la salud. En el diálogo por la reactivación, el ministro de Producción indicó que se busca mitigar el impacto de la crisis económica con créditos. A través de la banca pública, a través de la banca privada. No serán suficientes, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. El Banco de Desarrollo del Ecuador entregó financiamiento por 41.5 millones de dólares para 4 cantones para apoyar salud, vialidad y fomentar la cadena agroproductiva. Generar nuevas fuentes de empleo en una primera fase donde el Banco de Desarrollo del Ecuador se encontró sumamente activo en medio de la pandemia. El dinero entregado se invertirá en salud y en una planta de faenamiento de ganado. En nuestro cantón Calva se va a construir una planta de faenamiento moderna por un monto de $1.300.000 dólares. El vicepresidente recorrió la vía Villonaco-Taquil y visitó la industria Induloja. Se entregaron también 70 kits de alimentos que beneficiarán a 350 personas. También se entregaron viviendas en terreno propio del Plan Casa para Todos. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y el recorte presupuestario que el gobierno nacional efectúa a la función judicial es de 20 millones de dólares. Las autoridades advierten que afectará en el adecuado cumplimiento de la programación en esta institución.
Milton Sierra llegó a la unidad de tránsito en el norte de Quito para recibir la boleta de salida de su vehículo que fue detenido el pasado mes de febrero y debido a la pandemia los servicios se suspendieron, lo que imposibilitó sacar su vehículo del patio de retenciones en Calderón. Por la pandemia igual me están cobrando el parqueadero que de $3 diarios, estoy pagando ahorita más de 100 días. Son más de $300, ahorita tenemos que hacer préstamos de otras entidades bancarias para poder solucionar este problema. Amarilis Cedeño, en cambio, tenía una audiencia para recuperar la tutela de sus 2 hijos el 16 de marzo, día que se declaró el estado de excepción. Y con todos sus testigos listos, la jueza del caso decidió suspender la diligencia. Esta era la segunda ocasión. Yo sí me vi afectada. Ha sido muy difícil. Imagínense, yo a mis hijos son 8 meses que no le he podido ver. Según un boletín del Consejo de la Judicatura, hasta mayo de este año en la función judicial estaban en trámite 804.533 causas en todas las instancias jurisdiccionales. Si bien la carga procesal es grande, las autoridades advierten que los recortes efectuados por el gobierno imposibilitan cumplir con las actividades e intervenciones inicialmente programadas. Entre 2019 y 2020, la reducción del presupuesto asciende a $19,5 millones, lo que conllevó a la desvinculación de aproximadamente 200 servidores judiciales. Según las autoridades de la Judicatura, el déficit de jueces y de personal jurisdiccional, acompañado de la suspensión de actividades por la pandemia, traen como consecuencia el represamiento de causas. Se señala que la restricción de recursos afectó la ejecución de adecuaciones en las unidades judiciales especializadas contra la violencia a la mujer y se postergaron actividades de mantenimiento en equipos informáticos y otros bienes en unidades judiciales de Guayaquil, Tena y la Corte Nacional de Justicia. Olga Velasco, Ecuador TV. Provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Sus 2 cantones, Santo Domingo y La Concordia, están en semáforo amarillo. En esta provincia se entregó una máquina inmunoquímica para pruebas que detectan COVID-19 en menos de 48 horas. El Hospital Gustavo Domínguez está equipado con ventiladores para pacientes hospitalizados. Se entregaron kits de alimentos, el bono de apoyo humanitario, textos escolares para las escuelas e insumos como mascarillas y trajes de bioseguridad. Preste atención, en Quito los buses de transporte público dejarán de operar de forma paulatina por las pérdidas registradas. Piden al Consejo Metropolitano un alza de pasaje a 35 centavos para operar en emergencia sanitaria. Los usuarios se quejan por el irrespeto en las unidades. A 4 millones asciende la pérdida del sector de la transportación pública convencional de Quito durante la emergencia. Según sus dirigentes, los ingresos no cubren los costos de personal y mantenimiento de las unidades. Tampoco podemos obligar a la gente que mantiene los buses convencionales que salgan a trabajar poniendo dinero de su bolsillo. Los buses podrán operar no más allá de los siguientes 8 días. Explican que de las 3.020 unidades urbanas y parroquiales se reactivaron 1.400, pero que día a día se han ido reduciendo hasta llegar a 960 actualmente. La recaudación ha bajado de los 965 usuarios bus día en promedio a un promedio de 330 pasajeros bus día, 5.000 pérdidas de empleos directos. A esto se suma la deuda que bordea los $8 millones que mantiene el Cabildo con las cooperativas que tienen alimentadores en el sistema metropolitano de transporte. Alimentadores que seguirán trabajando porque tenemos un contrato establecido. Piden una reunión con el alcalde Jorge Yunda y Consejo Metropolitano para tratar una medida que dé sostenibilidad al gremio, que solicita un alza en los pasajes de al menos 35 centavos. Que se cumpla el deber por parte de los señores concejales, que son las personas que no han dado paso ni al sistema de recaudo, ni a la revisión de las tarifas. Dentro de la ley humanitaria, la suspensión de la matrícula y la revisión técnica vehicular. Pero ¿cuál es la situación en las calles de los buses que están rodando en
infringen el aforo del 50% permitido y la distancia entre los usuarios. Llevan 2 personas en los 2 asientos, o sea, ¿dónde está el distanciamiento? Siguen haciendo subir nomás a bastante gente y pues ahí están parados. Los dirigentes señalan que son pocos los casos de unidades que respetan. No abastece a tanta persona que sale a trabajar. Nosotros no cumplimos, somos los culpables de enfermarnos. Hay un vacío legal sobre cuál es la sanción que debería recibir el chofer que infringe las reglas de seguridad para evitar un contagio. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Mientras los tiempos de espera de más de 45 minutos en las terminales de transferencia en Quito preocupa a la ciudadanía. En la terminal de La Ofelia, ubicada al norte de la capital, se desinfecta cada unidad luego del uso. Los funcionarios de la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito realizaron este jueves una inspección para constatar que se cumplan con las normas de bioseguridad. De 30 a 45 minutos tarda tomar un bus en la terminal de transferencia de La Ofelia, al norte de Quito. Largas filas de ciudadanos se registró la tarde de este jueves en esta estación. Los tiempos de espera preocupan a la ciudadanía. Y se complica mucho porque a veces tenemos que esperar casi 1 hora para poder trasladarnos a nuestro hogar. Hay carros que ni siquiera dejan subir 5 personas, entonces prefieren llevar 5 y el resto que se quede. Imagínense las colas que se está formando aquí. Incluso hay quienes señalan que en las mañanas los buses van llenos. Yo vengo de Carapungo hacia acá. Ya no está esa X en los asientos que uno no se debía sentar. Ahora están obligando a que se sienten 2-2 sin respetar el distanciamiento. Sin embargo, varios ciudadanos creen que vale la pena la espera, porque sí se cumplen con las medidas de bioseguridad. Veo que la gente está ordenada, tomando su distancia, igual en los buses. Yo bajo de la mañana acá al metro, a La Ofelia, y sí, los buses sí respetan la distancia, los asientos, todo. En la estación de La Ofelia, luego de que cada unidad llega, se desinfecta y no se permite el ingreso de pasajeros sin mascarillas. El secretario de Movilidad recorrió este andén y constató que se cumplan las normas de distanciamiento social. Existe un buen control, no existen aglomeraciones y se van ajustando los protocolos de bioseguridad. Lo que también queremos determinar es cuando salgan de la estación, entre paradas, si es que se rompe el aforo o no. Hasta el momento consideramos que los casos son esporádicos, son aislados, pero queremos evitar que se generalice. Los ciudadanos esperan que con el paso de los días se reduzcan los tiempos de espera de las unidades para evitar las aglomeraciones de personas, sobre todo desde el 1 de julio, cuando ya se habilitan las terminales terrestres interprovinciales. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6 de la mañana con 41 minutos. Vamos a revisar también información que viene desde el Twitter que ha sido escrita por distintas autoridades. Esto será más adelante. Por ahora les contamos que la Prefectura de Pichincha habilitará un sistema por turnos para tramitar el dispositivo para la utilización automática de los peajes en las vías que administra el gobierno provincial. 24.000 usuarios de la autopista General Rumiñahui compraron el TAC que registra el pago y paso por la estación de peaje. De acuerdo a los datos de la Prefectura de Pichincha, hasta el momento se han registrado en la página web institucional 45.000 dueños de vehículos como parte del proceso de compra del dispositivo para el pago automático de peajes en las vías que administra el gobierno provincial. De ese universo, 24.000 personas ya compraron el TAC y casi 20.000 están pendientes de hacerlo. Diego Espinosa, usuario frecuente de la autopista General Rumiñahui, hizo el trámite sin mayor complicación. Me pudieron ayudar gracias a toda la información y se ha podido salir a tiempo. Edwin Herrera, director de Vialidad del Gobierno Provincial de Pichincha, informa que desde la próxima semana se habilitarán turnos para una gestión más cómoda para el usuario. Agendar su cita, llena el formulario y ahí le va a explicar que agende su cita, escoge el día, escoge la hora que más le conviene al usuario y puede acercarse a los 10 puntos de venta que tenemos acá. Aclara la situación de aquellos usuarios de esta vía que no se registren y no usen el TAC de pago automático de peaje. Los que ya han pasado y se han registrado tienen que acercarse a Fibeca o a los puntos y pagar, hacer el postpago para que se le descuente todas las pasadas que han tenido desde el 3 de junio hasta la presente fecha. Y de aquellos que solo se registren y no compren el dispositivo. A partir del 30 de junio nosotros depuraremos la base y desde ese momento se empezará a aplicar las sanciones que estipula la ley, que es el 15% del salario básico unificado. Se estima que alrededor de 110.000 vehículos por día circulan por esa autopista que conecta Quito con los valles. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Y nuevamente fue suspendido el proceso de matriculación vehicular en Quito y se espera una resolución definitiva acerca de este trámite que fue suspendido debido a la emergencia sanitaria. Anteriormente, la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT habilitó la matriculación vehicular en línea y decidió suspender por este año el proceso de revisión técnica como medida de protección ante el crecimiento de contagios de COVID-19. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, decidió dejar sin efecto la iniciativa con varios argumentos, entre ellos que contravienen las normativas vigentes. Por este motivo se mantuvo una nueva reunión entre las autoridades involucradas y se decidió crear una comisión para analizar si se debe suspender o no la revisión técnica vehicular. Este viernes se conocerán los resultados del análisis de la mesa técnico-legal. 6 de la mañana con 44 minutos. Lo dicho, vamos a revisar la cuenta de Twitter de Fernando Carrión, que ha escrito lo siguiente: presenté la renuncia a mi condición de asesor de alcaldía. Me voy contento por lo hecho, triste por lo que se podía hacer y agradecido por el apoyo recibido. Y también el alcalde Jorge Yunda, frente a este tuit, responde: mi gratitud al arquitecto Fernando Carrión por su incondicional aporte a la ciudad en este año de mi administración. Grandes proyectos quedan listos para ejecutarlos. Esta es la información que les contamos, que proviene también desde las redes sociales. 6 de la mañana con 44 minutos. Ahora les contamos que autoridades de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Salud, de los operadores aeroportuarios, de los municipios de Quito y Guayaquil y representantes de las aerolíneas que mantienen rutas desde y hacia esos destinos, mantuvieron una reunión y decidieron establecer una nueva exigencia para los pasajeros. Ponga atención a lo resuelto. Desde el viernes 19 de junio de 2020, todos los pasajeros que viajen en vuelos domésticos deberán contar con una prueba de COVID-19 con resultado negativo, realizada dentro de las 72 horas previas al viaje. Esta prueba estará certificada por el Ministerio de Salud Pública previo al abordaje en el punto de control habilitado en el aeropuerto. Además, será presentada en los filtros de seguridad de la terminal aérea. Dicha prueba deberá ser realizada en los laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud Pública, para lo cual los pasajeros pueden remitirse a la página web www.calidadsalud.gov.es/laboratorios-autorizados. Las aerolíneas notificarán a los pasajeros al momento de la compra de sus boletos sobre este requisito para conocimiento y cumplimiento del mismo. De igual forma, estos datos constarán en sus sistemas como información adicional. Desde el viernes 19 de junio de 2020, todos los pasajeros que viajen en vuelos domésticos deberán contar con... 6 de la mañana con 46 minutos. Y durante los últimos meses, el personal médico que trabaja en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, HCAM, dio de alta más de 700 pacientes que adquirieron la enfermedad respiratoria de COVID-19. En medio de la emergencia sanitaria, esta casa de salud se reorganizó y repotenció para incrementar las atenciones por coronavirus en la unidad de cuidados intensivos. Esta es la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Aquí se encuentran 60 personas de todas las edades en estado crítico, luchando por mantenerse con vida tras contraer la enfermedad del COVID-19. En este momento tenemos pacientes que están siendo asistidos con máquinas de respiración, que están en este lado. Son aquellos que están cursando con una patología respiratoria grave. Desde que se originó la propagación del coronavirus en el país, el HCAM tuvo que reorganizar sus espacios para atender a toda la población con COVID-19. El hospital inició esta contingencia con 20 camas de la UCI. Cubrimos la totalidad de la UCI y después nos hemos ampliado hasta 60 camas. Esta reorganización del HCAM ha permitido salvar la vida de centenares de ecuatorianos que llegaron a esta casa de salud en estado crítico tras contagiarse del coronavirus. Los recuperados son 701 pacientes que se les ha podido dar el alta. Algo que preocupa a los galenos es el incremento de pacientes que han llegado al HCAM contagiados de coronavirus durante las últimas semanas. Las aglomeraciones, festejos con excesos por el Día de la Madre y la salida de personas a las calles sin necesidad sería la causa principal del incremento de casos. Hemos tenido un promedio de 130
y 125 pacientes hospitalizados. Pero ya a partir del día 12, ya las salas de hospitalización empiezan a tener un número más alto que no lo habíamos tenido nunca. William Rojano es camillero del HCAM. Lleva trabajando 24 horas consecutivas cuidando a pacientes con COVID en estado crítico. Para mí es feo porque no se les puede ayudar a veces. No es la impotencia que nosotros sentimos. Es pesado el trabajo, pero aquí estamos en pie de lucha para todos. Cuídense nada más, cuídense. Quiero llegar a mi casa. Los héroes de bata blanca que luchan día a día para mantener con vida a los pacientes con COVID advierten a la ciudadanía que el virus se mantendrá por largo tiempo. Necesitamos que la ciudadanía nos apoye porque nosotros estamos aquí trabajando y haciendo lo mejor por los pacientes, pero si los pacientes siguen aumentando, esto va a llegar al punto en el que ya no tengamos la disponibilidad para poder atender más pacientes. Santiago Tello, Ecuador TV. No debemos cansarnos de agradecer al personal médico que realmente está luchando en primera línea de batalla contra el COVID-19 y, por supuesto, hacer caso a estas recomendaciones de cuidarnos. Y la Oficina de Cooperación en Seguridad en la Embajada de los Estados Unidos en Quito entregó equipos de protección personal a trabajadores de hospitales y puestos de salud inmediata en Manta y Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. El embajador Michael Fitzpatrick participó de esta entrega valorada en casi $60.000. Los equipos fueron adquiridos a emprendedores ecuatorianos para apoyar a la economía local. Esta donación es uno de los 12 proyectos de la Oficina de Cooperación en Seguridad en la Embajada, con un valor total de $195.000 para ayudar al Ecuador en sus esfuerzos para controlar la pandemia del COVID-19. Hasta la fecha, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la USAID y el Departamento de Estado, ha donado casi 14 millones en asistencia humanitaria y asistencia por desastres al Ecuador durante la pandemia del COVID-19. Y seguimos con más noticias. 1000 familias de Quito reciben cada semana en las puertas de sus casas alimentos agroecológicos, es decir, libres de químicos. Este gran esfuerzo suma el trabajo de productores y colectivos ciudadanos en coordinación con la Fundación Heifer y el municipio capitalino. Recibir los productos alimenticios en la puerta de su casa para María Vizcaíno, quien es diabética, es una ventaja, sobre todo porque vive en Chillogallo, al sur de Quito, uno de los sectores con alto índice de contagios de COVID-19. Porque ahí aprendemos nosotros a valorar las cosas que vienen del campo y viene trayendo fresco. Para que esta entrega sea posible se requiere de toda una cadena productiva que se inició en el campo, en la provincia de Cotopaxi, donde cerca de 50 familias cultivan la tierra sin utilizar químicos. Nosotros estamos en la Reserva Ecológica Los Delinizas, estamos a 3.250 de altura y ahí producimos nuestros productos agroecológicos. Entonces aquí la idea es que nuestros productos lleguen del productor al consumidor. Norma Isa, al igual que otros agricultores, llega con sus productos agroecológicos a Quito, donde son acopiados con el apoyo de la Fundación Heifer y el municipio de Quito para ser distribuidos en diferentes sectores. En cada barrio se identificó quién puede distribuir las canastas. Nosotros trabajamos con productores del norte de Pichincha, de Cotopaxi. Esto también estamos haciendo en Azuay, estamos haciendo en Santa Elena. Alrededor de 1000 canastas se entregan cada semana. La idea es acortar la intermediación hasta los consumidores. No sé si ustedes sabían, pero solo desde que sale el productor hasta que llega a tu plato, se incrementa el 60% en el precio. Entonces es importantísimo apoyar estas estrategias de cadenas más cortas. El colectivo cultural La Changa se encarga de la distribución. En sus bicicletas acondicionadas para realizar las entregas, recorren los barrios y dejan las canastas de casa en casa. Se ha creado un protocolo de seguridad y también tenemos todos los implementos para hacer esto. Primero, nosotros desinfectamos todo antes de que lleguen los productores. Las bicicletas están desinfectadas porque repartimos en bicicleta los remolques y nosotros tenemos nuestros trajes de protección. Las canastas tienen un valor de $17 y contienen hortalizas, frutas, harinas y granos. Y también se pueden sumar productos extra como aguacate, albahaca, chochos, pollo de campo, miel de abeja, huevos de gallina feliz o queso. Sus pedidos los puede realizar al teléfono 099 51 39 456 para el sector de Chillogallo o puede encontrarlos en su cuenta de Instagram como Heifer Ecuador. Sofía Montoya, Ecuador TV. Provincia de Esmeraldas. 3 cantones están en semáforo amarillo: Río Verde, Atacame, San Lorenzo. 4 en semáforo rojo: Muisne, Eloy Alfaro, Esmeraldas y Quinindé.
En esta provincia, el Ministerio de Salud realiza pruebas de COVID-19 en todos los cantones. En el cantón Eloy Alfaro, en San Francisco de Onsoles, se entregó un centro de salud tipo B. Los municipios de Muisne y Río Verde tienen 2 vehículos succionadores para limpieza de alcantarillas. Revisamos la información internacional. Histórico, el Congreso colombiano aprobó que se aplique cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Aquí los detalles. En el octavo y último debate se aprobó en el Senado colombiano un proyecto crucial en la historia del país, la cadena perpetua a los violadores de niños. El proyecto de acto legislativo realiza una modificación a la Constitución Política colombiana para establecer la pena para los responsables de este tipo de delitos. La iniciativa pasó por el Congreso 13 veces en los últimos años y finalmente fue aprobada. El presidente Iván Duque, durante la emisión del programa Prevención y Acción, celebró esta acción. A todo aquel que pretenda agredir y quitarle la naturaleza, la espontaneidad, la alegría de un niño, violentándolo, agrediéndolo, violándolo, y lo que es aún peor, aquellos que han llegado a esa condición ruin de asesinar a un niño, Colombia va a tener la cadena perpetua para que esos delitos tengan una sanción ejemplarizante. La iniciativa recibió 77 votos favorables y ninguno en contra de los senadores asistentes a una sesión virtual por la pandemia del coronavirus. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Nos quedamos en Colombia. El primer día sin IVA se inició a las 0 horas de este viernes 19 de junio. La medida fue impuesta por el Gobierno Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que han determinado que durante 3 días entre los meses de junio y julio no se cobrará el impuesto al valor agregado, que representa el 19% en diferentes productos como el vestuario, los electrodomésticos y bicicletas, entre otros. Una medida que fue lanzada con la intención de dar un alivio a los bolsillos colombianos en medio de la crisis económica a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus. Para que los comerciantes de verdad bajen esos precios de sus productos e inviten a la ciudadanía a consumir, a que los ciudadanos confíen en el día sin IVA. Estamos tomando nota, estamos haciendo estadísticas, estamos revisando los diferentes sectores, mirando cómo se comportan, a cuáles sectores tenemos que eventualmente extender otros futuros días sin IVA, pero sobre todo estamos controlando que los precios correspondan a lo que es y que ese beneficio del IVA se le traslade a los consumidores finales. Con esto finalizamos ya, amigos y amigas. Como siempre es un gusto acompañarles. Ya viene la segunda parte de Telediario con Fabricio Ceballos, quien nos trae más noticias y por supuesto las noticias y las entrevistas en análisis. Hasta pronto, una buena mañana. Amigos y amigas, buenos días. Gracias por seguir con nosotros en Telediario este viernes 19 de junio de 2020. Bienvenidos todos. Siete de la mañana, 3 minutos. La Fuerza de Tarea de Fiscalía realizó allanamientos en 4 cantones del país. Se investiga una presunta estructura delincuencial que estaría operando en hospitales públicos. Las miradas volvieron a estar sobre el Hospital Guayaquil en el suburbio del puerto principal, solo que en esta ocasión no fue por el estado de salud de Daniel Salcedo, sino porque este nosocomio fue uno de los 48 puntos en donde la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía volvió a realizar allanamientos. El motivo, recabar indicios sobre una presunta estructura delincuencial que estaría operando en varios hospitales públicos y del IES. Tan solo en esta casa de salud se detuvo a 5 funcionarios, incluyendo al jefe de la unidad de cuidados intensivos, Alexander G. Trabajan en farmacia, departamento de compras públicas, nutrición. Los operativos se desarrollaron en simultáneo en Quito, Daule, San Borondón y Guayaquil. En los exteriores del Hospital Guayaquil hubo varios elementos policiales. La fiscal a cargo sería Claudia Romero, la misma que lleva el caso de peculado en el que se vincula a Daniel Salcedo. Sobre los nuevos allanamientos, se investigan 2 delitos. Posiblemente vinculados a delitos de peculado y asociación ilícita.
específicamente temas relacionados con los procesos de contratación pública. Hasta el cierre de este reportaje se detuvo a 16 personas, aunque en este caso se tiene prevista la detención de 33 por 24 horas para fines investigativos. Estamos en fase de investigación previa. ¿La detención es por cuántas horas? ¿8, 24? Fines investigativos nada más. Se levantaron también indicios como medicinas, contratos, facturas y sellos de hospitales de todo el país. Según Fiscalía, el modus operandi de esta red consistiría en adquirir insumos médicos con sobreprecio, favoreciendo con contratos a funcionarios públicos. Los operativos de este jueves se dieron tras una denuncia de la Gobernación del Guayas. Lo dije y me mantengo. Robar es malo, pero robar en emergencia sanitaria es miserable. No más corrupción. Los allanamientos también se realizaron en diferentes domicilios, como este en el sur de Guayaquil, donde se detuvo a una mujer y se decomisó un computador. Los operativos en este caso siguen en marcha. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y hace pocos minutos la Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta en Twitter, informó y publicó el siguiente mensaje. En el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en casas de salud del sistema público, esta noche, durante esta madrugada, la Fuerza de Tarea de Fiscalía ejecutó nuevos allanamientos en San Borondón, en la provincia del Guayas. Se incautaron como indicios documentos, chequeras y contratos. 7 de la mañana, 6 minutos. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se refirió a las auditorías e investigaciones por presunta corrupción que investigan la Contraloría y la Fiscalía General del Estado. Aseguró que los proyectos como la repavimentación y el soterramiento de cables no se detendrán en la ciudad y que tomó los correctivos al respecto. He removido de sus cargos a las máximas autoridades de las instituciones cuestionadas y a todo su equipo de trabajo para que enfrenten las acusaciones ante la justicia, tengan la posibilidad de defenderse. Iguales procedimientos apliqué respecto a la transferencia ilegales de los fondos que se intentó hacer desde la empresa de agua potable con un hackeo externo de los correos electrónicos. Hemos recuperado la casi totalidad del 1.300.000 que se intentó desviar. Solo nos falta por recuperar algo más de $100.000 que nuestros abogados seguirán luchando para que estén estos dineros en las cuentas del agua potable. 7 de la mañana, 7 minutos, más noticias. Dictan prisión preventiva para el ex juez de garantías penales de la provincia del Guayas, José Gerardo T., por presunto delito de prevaricato. El ex magistrado, que se encuentra prófugo de la justicia, se lo acusa de haber modificado la sentencia ejecutoriada por el tribunal contra Jorge Luis Z., líder de la banda de los Choneros, quien salió en libertad el pasado 6 de junio. El presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el ex magistrado José Gerardo T.A. Durante la audiencia de formulación de cargos por prevaricato que se desarrolló de manera virtual en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, presentó 12 elementos de convicción que determinarían la participación de José Gerardo T.A. como autor directo. El ex juez de garantías penales del Guayas, según investigaciones de Fiscalía, habría modificado la sentencia ejecutoriada por el Tribunal de Alzada contra José Luis Z.G., presunto líder de la banda delincuencial de los Choneros, sentenciado en 2011 por el asesinato de Zacarías F.M. El juez determinó un plazo de 90 días para el cierre de la instrucción fiscal. Además, solicitó a la Policía Judicial se proceda a la ubicación, localización y captura del ex magistrado, quien podría enfrentar una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En 2015, un tribunal penal de Manabí sentenció al líder de la organización delictiva a 8 años de prisión. Sin embargo, Fiscalía apeló en septiembre de 2017 y obtuvo una condena de 20 años de pena privativa de libertad. El 7 de febrero de 2019, el ex juez José Gerardo T.A. habría modificado la sentencia ejecutoriada a través de un recurso de garantías penitenciarias denominado rebaja de pena por ley más benigna, reduciendo la sentencia a 8 años de prisión. El procesado se acogió a un pedido de prelibertad tras haber cumplido más del 90% de la condena rebajada y abandonó la cárcel de Cotopaxi el 6 de junio de 2020. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV.
7 de la mañana, 9 minutos. Y por orden de la Fiscalía General del Estado, 9 funcionarios de la cárcel El Rodeo en la provincia de Manabí fueron detenidos. Los acusados enfrentan cargos por presunto delito de fraude procesal y asociación ilícita. La Fiscalía, conjuntamente con la Policía Nacional, miembros de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, UIAD, GIR, HUMO y Criminalística, realizó 10 allanamientos en Manta, Portoviejo y Rocafuerte. Durante los operativos, se detuvo a 9 funcionarios de la cárcel de El Rodeo en Manabí por presunto delito de fraude procesal y asociación ilícita. Principalmente el director de la cárcel del Rodeo y varios funcionarios, entre psicólogos, médicos, las personas que comprendían el comité técnico de prelibertades, que inclusive no únicamente realizaban estos informes de personas privadas de la libertad del Rodeo, siendo jurisdicción, sino también algunas personas de otras cárceles como de Esmeralda. Los sospechosos están acusados de tramitar beneficios penitenciarios de régimen semiabierto, permitiendo que las personas privadas de libertad salieran de prisión. Emitían documentos falsos induciendo al error procesal a la jueza de garantías penales de Portoviejo. Los jueces de garantías penitenciarias otorguen estas libertades de una manera ilegal. Entre los funcionarios aprehendidos están el director, funcionarios jurídicos, entre otros, que recibían hasta $15,000 por cada reo. Aunque trabajaban en la cárcel del Rodeo en Manabí, ejecutaban acciones que correspondían a otras jurisdicciones. Los detenidos que iban a recuperar su libertad estaban en Esmeraldas y entre ellos había miembros de la banda de los choneros. A las personas que iban a salir en libertad podemos decir que sí son personas que tienen su historial delictivo. Son personas que sí tienen su alta peligrosidad, están incurriendo en acciones de narcotráfico y todos los delitos coadyuvantes que se puede tener de esta acción. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos ahora a conectarnos con nuestro compañero Javier Ceballos, quien se encuentra a esta hora de la mañana en el mercado de Santa Clara, en el centro norte de la ciudad de Quito, para contarnos, ofrecernos información sobre las medidas que se están implementando en este mercado y de forma general en los mercados de la ciudad de Quito para la atención al público. Buenos días, Javier. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Gracias, Fabricio. Muy buenos días. Saludos cordiales para todos nuestros amigos televidentes. Terminamos la semana de salidas en vivo con importante información para todos nuestros amigos televidentes. Es viernes. Este fin de semana, sin duda alguna, muchas familias se preparan para salir a comprar sus productos de primera necesidad, sus víveres, sus legumbres, sus frutas para abastecer a cada una de sus familias. Y justamente nos encontramos acá en uno de los mercados que son claves para el abastecimiento del centro norte de Quito. Nos estamos refiriendo al mercado de Santa Clara, que reabrió nuevamente sus puertas el lunes anterior, luego de esta emergencia sanitaria que todavía vive la ciudad de Quito y el país en general. Acá ya desde muy temprano las personas encargadas de cada uno de los puestos, ya sea de comidas, de las legumbres, de las frutas, ha venido ya a alistarse y a tener todo listo ya para comenzar la atención al público en pocos minutos más. Para entrar en detalles de cómo ha sido el proceso organizativo de este centro de abastos importante para la ciudad capital, damos la más cordial bienvenida a Rommel Rosero, él es director coordinador de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio del Distrito Metropolitano de Quito. Rommel, muy buenos días, gracias su gentileza por acompañarnos en esta mañana. Quisiéramos que nos comente cómo ha sido el proceso para trabajar acá en cuanto a la seguridad de los vendedores, de los comerciantes, como de los usuarios que eventualmente ya van a empezar a venir acá al mercado de Santa Clara. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el mercado de Santa Clara, como el resto de los 54 mercados de la ciudad de Quito, pues están ya con las normas y los protocolos de seguridad y bioseguridad implementados. Como ustedes pueden ver aquí, los controles para el ingreso al mercado y dentro del mercado se están cumpliendo a cabalidad, justamente para prevenir y cuidar la salud y la vida de los comerciantes y de los clientes. Usted nos hacía referencia que en este mercado al menos hay puertas donde exclusivamente las personas deben entrar y puertas donde las personas necesariamente tienen que salir. Es decir, las personas que vengan acá no pueden entrar y salir por cualquier puerta, ¿no? Todo está señalizado
y deben acatar las disposiciones de seguridad. Aquí en este mercado están habilitadas 5 puertas de entrada y 5 puertas de salida. En cada una de las puertas de ingreso, pues los protocolos se cumplen a cabalidad, como es la desinfección del calzado, la toma de la temperatura, la provisión del gel o alcohol para la desinfección de las manos y sobre todo mantener el distanciamiento social, medidas básicas para la prevención de esta enfermedad. Hemos visto también que, por ejemplo, cada una de las personas que están encargadas de los negocios, de los comedores, digámoslo así, están con su traje de bioseguridad, con su mascarilla, y eso garantiza también la seguridad de las personas que eventualmente vienen o van a venir a comprar y a servirse algún alimento aquí en el patio de comidas. Mira, los comerciantes son los primeros en cumplir con estas normas de seguridad porque saben que estamos, primero es su vida, es su salud y luego quieren y deseamos transmitir esa seguridad hacia los clientes, de que vengan a estos sitios de comercio que son sanitarios y seguros. Los comerciantes, aparte de su equipo de protección personal, se han realizado las pruebas de COVID-19, lo que te da una seguridad de que las personas que están aquí atendiendo a los clientes están sanas, ¿no? El municipio también está ya realizando las pruebas del día de hoy, va a tomar una muestra en el mercado de la Magdalena. Entonces ya comenzaron también a tomarse las pruebas por parte de la municipalidad a los comerciantes de los distintos mercados. Ahora, Rommel, sería importante también precisar y aclarar a nuestros amigos televidentes, sobre todo acá del Distrito Metropolitano de Quito, que ustedes ya han reiterado ya las medidas para el ingreso a los mercados. Ya no está vigente el ingreso de acuerdo al último número de la cédula. Es importante precisar y aclarar, ¿no? Sí, no, ya no se controla el ingreso por dígitos de cédula, pero sí se solicita y se pide que adultos mayores, niños, no vengan a sitios de concentración, no solamente a los mercados, cualquier sitio de concentración de personas es preferible que los adultos mayores y los niños pues no estén presentes por cuanto son personas vulnerables. Tú aquí encuentras todavía algunos puestos vacíos que corresponden a comerciantes que son adultos mayores o tienen alguna enfermedad, por lo cual todavía han decidido no salir a trabajar, ¿no? Entonces, esa es la razón y la recomendación. Personas que vienen a comprar pueden venirlo en pareja, individual. ¿Cuál es la recomendación que se hace desde la municipalidad como autoridades respecto a la gente que ya viene a comprar acá? Para el mercado se pide que venga un miembro de cada familia y las compras las hagan de la manera más ágil porque siempre va a haber personas afuera esperando para ingresar, ya que aquí se controla y en todos los mercados. Las medidas de prevención son en todos los 54 mercados. Aquí se controlan, es el aforo. Es un estricto control del aforo que justamente te va a permitir evitar las aglomeraciones. ¿Cuántas personas tiene capacidad para recibir aquí en el mercado de Santa Clara? El mercado de Santa Clara, descontando a los que son comerciantes, tiene una capacidad de unos 250 clientes. Tendrían que estar ocupadas la mitad, digamos así. Claro, la mitad por las disposiciones del COE metropolitano y del COE nacional. Al momento, Rommel, en Quito, en el Distrito Metropolitano, ¿cuántos mercados están ya habilitados? ¿Cuántos están todavía pendientes por abrir sus puertas? ¿Cómo está la planificación al respecto? Al día de hoy tenemos 40 mercados y ferias habilitadas. Hasta el fin de semana se incorporarán unas 4 ferias más. Y la próxima semana terminamos con todas las ferias y el último mercado que nos falta abrir es el mercado de San Roque, que va a ser el día lunes 22. Eso ya está todo listo, todo habilitado, todo dispuesto. ¿Qué pasa con las ventas que estaban en los afueras del mercado y que generaron algún cierto tipo de complicación por temas de contagio? Ahí tenemos los comerciantes de la calle Loja que fueron desalojados. Con ellos ya hemos mantenido una primera reunión esta semana en la municipalidad para poder llegar a acuerdos y encontrar una reubicación. Se está trabajando en este tema y el control de las ventas informales alrededor del mercado de San Roque también está a cargo de otras instituciones municipales como los agentes metropolitanos de control, la Agencia Metropolitana de Control, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas van a estar presentes el día lunes para montar un dispositivo de seguridad y de control de la vialidad y movilidad de la gente. Perfecto, gracias a Rommel Rosero. Le pido que nos acompañe. En breves minutos tendremos una nueva salida con usted y queremos contarles también que aquí en este mercado se va a realizar una jornada de capacitación, de socialización
para evitar ya el uso del dinero en efectivo. Así que atentos a la información que en breves minutos más estaremos compartiendo con todos ustedes. Fabricio, regreso contigo y en espera de que me den nuevamente el paso para darles mayores detalles de la atención en los mercados de Quito. Fabricio. Claro que sí, Javier, estaremos pendientes para enlazarnos más adelante dentro de este espacio informativo para tener más información relacionada a este servicio que los mercados de la ciudad de Quito, sobre todo este mercado de Santa Clara tan tradicional en la capital, ofrecen a la comunidad. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más noticias. Sigan con nosotros. Siete de la mañana, 24 minutos. Les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió el veto parcial al proyecto de ley de apoyo humanitario. Con 69 votos, el Parlamento se allanó a 22 de las 32 observaciones, mientras con 116 votos ratificó el texto original en las restantes 10 objeciones. Uno de los puntos más importantes en los que la función legislativa se impuso tiene que ver con la disposición interpretativa única para el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo sobre la aplicación de la figura de fuerza mayor para el despido de trabajadores, que el Ejecutivo proponía que no esté ligado al cierre de las empresas. La ley será remitida al registro oficial para su publicación. 7 de la mañana, 25 minutos. Y durante los últimos meses, el personal médico que trabaja en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín del Seguro Social dio de alta a más de 700 pacientes que adquirieron la enfermedad respiratoria de COVID-19. En medio de la emergencia sanitaria, esta casa de salud se reorganizó y repotenció para incrementar las atenciones por coronavirus en las unidades de cuidados intensivos. Esta es la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Aquí se encuentran 60 personas de todas las edades en estado crítico, luchando por mantenerse con vida tras contraer la enfermedad del COVID-19. En este momento tenemos pacientes que están siendo asistidos con máquinas de respiración, que están en este lado, pero son aquellos que están cursando con una patología respiratoria grave. Desde que se originó la propagación del coronavirus en el país, el HCAM tuvo que reorganizar sus espacios para atender a toda la población con COVID-19. El hospital inició esta contingencia con 20 camas de la UCI. Cubrimos la totalidad de la UCI y después nos hemos ampliado hasta 60 camas. Esta reorganización del HCAM ha permitido salvar la vida de centenares de ecuatorianos que llegaron a esta casa de salud en estado crítico tras contagiarse del coronavirus. Los recuperados son 701 pacientes que se les ha podido dar el alta. Algo que preocupa a los galenos es el incremento de pacientes que han llegado al HCAM contagiados de coronavirus durante las últimas semanas. Las aglomeraciones, festejos con excesos por el Día de la Madre y la salida de personas a las calles sin necesidad sería la causa principal del incremento de casos. Hemos tenido un promedio de 130 y 125 pacientes hospitalizados, pero ya a partir del día 12 ya las salas de hospitalización empiezan a tener un número más alto que no lo habíamos tenido nunca. William Rojano es camillero del HCAM. Lleva trabajando 24 horas consecutivas cuidando a pacientes con COVID en estado crítico. Para mí es feo porque no se les puede ayudar a veces. No es la impotencia que nosotros sentimos. Es pesado el trabajo, pero aquí estamos en pie de lucha para todos. Cuídense nada más, cuídense. Quiero llegar a mi casa. Los héroes de bata blanca que luchan día a día para mantener con vida a los pacientes con COVID advierten a la ciudadanía que el virus se mantendrá por largo tiempo. Necesitamos que la ciudadanía nos apoye porque nosotros estamos aquí trabajando y haciendo lo mejor por los pacientes, pero si los pacientes siguen aumentando, esto va a llegar al punto en el que ya no tengamos la disponibilidad para poder atender más pacientes. Santiago Tello, Ecuador TV. 7 de la mañana, 28 minutos. Y el doctor Javier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud,
nos acompaña esta mañana aquí en Telediario. Doctor Solórzano, buenos días, bienvenido. Buenos días, Fabricio, qué gusto. Muchas gracias, viceministro, por acompañarnos, muy gentil. Hemos visto este trabajo que está cumpliendo la Seguridad Social también en la atención de los casos de COVID que se registran en la capital. ¿Cuán importante ha sido este trabajo en conjunto, no solamente con la red de hospitales del Ministerio de Salud Pública, sino también con la colaboración de otros hospitales y casas de salud, como por ejemplo de la Seguridad Social y de la red privada también? Sin duda ha sido primordial para poder dar respuesta a la demanda creciente de atención, sobre todo de cuidados intensivos y de hospitalización para casos apoderados por COVID-19. Este es un trabajo conjunto, coordinado y decidido por todas las instituciones que forman la Red Pública Integral de Salud y la red complementaria privada. Esto ha sido posible gracias a que el Ministerio de Salud ha ejercido el liderazgo como autoridad sanitaria para poner en marcha todos los protocolos de atención. Y como bien decían los colegas del Atlas de Marín, esto ha implicado una reconversión de camas, es decir, camas que antes habían en los hospitales para otras patologías, se han convertido en este periodo de tiempo por la necesidad de dar respuesta a la demanda de la población en camas de cuidados intensivos para COVID-19. Hemos en el país duplicado, un poco más que duplicado la capacidad que teníamos de camas de cuidados intensivos. Sin embargo, por la misma naturaleza de la epidemia, y recordemos que estamos en medio de la pandemia, o sea, esto no se ha terminado, y eso creo que es importante alertar a la población, viendo las imágenes que ustedes compartían, que no podemos pensar que ya nos vamos a comportar como nos comportábamos en diciembre o en octubre del año pasado, con las aglomeraciones, con las fiestas, sin tener las medidas de protección. Tenemos medidas de prevención que son efectivas en combinación y en el uso permanente de las mismas, que son el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos o la desinfección con alcohol o gel. Y la otra es proteger a los grupos vulnerables, es decir, a las personas que tienen algunas otras enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, y a aquellos que tienen mayor edad. Debemos tener este círculo virtuoso por la vida y protegerles, mantenerles en el hogar y evitar contactos con personas que han salido del núcleo familiar y han tomado contacto con otras personas, porque se pueden enfermar y son estas personas las que mayor probabilidad tienen de enfermar de manera grave y morir. Entonces, eso es lo que debemos tratar de evitar, porque desde luego en todo el país tenemos ya la circulación del virus. Pero recordemos que el virus no se mueve solo. El virus no tiene patitas para caminar ni alas para volar. Somos nosotros, los seres humanos, quienes movilizamos al virus. Si yo estoy contagiado, por favor, yo me quedo en casa, yo me quedo aislado. En general, tenemos una gran proporción de las personas que se enferman que tienen síntomas leves, ¿sí? Y esas personas pueden estar en aislamiento en su domicilio. Y obviamente tenemos también los asintomáticos que a veces no son conscientes y siguen diseminando al virus. Pero cumplamos eso, quedémonos en casa, aislémonos, evitemos la cadena de contagio, porque la cadena de contagio está dada por la movilidad de los seres humanos. Doctor Solórzano, sin duda es importante tener en cuenta que la ciudadanía no olvide estas recomendaciones tan fundamentales, sobre todo en este momento que estamos atravesando en medio de esta emergencia sanitaria. Usted hacía mención que la capacidad o el número de camas a nivel nacional
más que se ha duplicado durante estas últimas semanas con las readecuaciones que ha emprendido la Autoridad de Salud Pública en el país. En el caso de la ciudad de Quito, por ejemplo, entendemos que se han llevado trabajos puntuales de readecuación a varios centros de salud tipo A, por ejemplo, en el norte de la ciudad de Quito. El día de ayer en Pomasqui se llevaron a cabo y se presentaron para el servicio de la ciudadanía de forma general trabajos de readecuación para poder atender más casos de COVID y también otro tipo de enfermedades y complicaciones en la salud para beneficio de los ciudadanos. ¿Cómo marcha este trabajo de readecuaciones también de puntos de salud para la atención ciudadana? Sí, Fabricio, gracias por poner este tema en la palestra. Una de las cosas que es importante con este ejemplo es resaltar que COVID-19 es una de las enfermedades que tenemos que enfrentar, pero el resto siguen ahí. O sea, tenemos todavía enfermos crónicos, diabéticos, hipertensos, personas con cáncer, tenemos niños para vacunar, tenemos mujeres que se embarazan, que hay que hacer controles prenatales, que después van a tener su parto o en algunos casos podrían necesitar cesárea. Entonces, todo esto es lo que hemos ya empezado a trabajar y tratar de recuperar la atención en el primer nivel con un enfoque de atención primaria de salud. Por eso se han activado con mucho vigor los equipos de atención integral en salud, los médicos del barrio que están visitando a las familias, están facilitando, por ejemplo, el acceso a medicación continua para enfermos crónicos, tratando de evitar que esas personas salgan de su casa. Se hace la coordinación con familiares para que retiren la medicina o en algunos casos los equipos de salud que van a hacer el control en domicilio les llevan su medicación para evitar que ellos salgan de su hogar. Desde luego que es un desafío grande también el ampliar la capacidad, no solo para atender COVID-19, sino para el resto de patologías. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en la mayoría de unidades de salud? Como bien decía, tomando el ejemplo de Pomasqui, se organizan flujos diferentes para que aquellos que lleguen al hospital o al centro de salud con sintomatología respiratoria van por un lado, y ese es un lado que se sella para evitar el contacto con las personas. Por ejemplo, con una embarazada que llega a un control prenatal, ellos ingresan por otro lado para que no tengan contacto con personas que podrían estar contagiadas de COVID-19. Esto ha implicado en algunos casos, evidentemente, hacer inclusive obras físicas. En algunos casos hubo que abrir paredes para hacer una puerta de ingreso específico para poder mantener estos flujos, pero eso es lo que estamos haciendo todos los días en todas las unidades de salud y hospitales del país. Estamos trabajando también en conjunto, como decíamos al inicio, con el resto de instituciones para tratar de mantener la capacidad de respuesta. Pero, ojo, y aquí quiero ser muy enfático, esta capacidad de respuesta se puede agotar si es que tenemos un exagerado número de casos. Y para evitar que esa situación ocurra, lo que necesitamos es la colaboración de la ciudadanía con las medidas de prevención. Practicar el distanciamiento físico, el uso de mascarilla tiene que ser un atuendo ya de nuestro vestuario. O sea, no nos podemos olvidar del uso de mascarilla y usarla bien, tapar boca y nariz. Y el lavado de manos con agua y jabón es una de las mejores formas de eliminar virus, bacterias, hongos que pueden haber quedado en nuestras manos. Si no tenemos agua y jabón disponible, utilicemos alcohol gel para poder desinfectar las manos. Y eso es lo que hacemos. Todos los días estamos trabajando por ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud. Sin embargo, también tenemos limitaciones porque el talento humano a veces no alcanza, sobre todo médicos especialistas en unidades de cuidados intensivos, es difícil de encontrar. O sea, hemos utilizado ya todos los que tenemos, entonces por eso aliento a la población a que sigamos practicando medidas de prevención y aprendamos a convivir con el coronavirus. El coronavirus no se va a ir.
somos nosotros, los seres humanos, quienes tenemos que aprender a convivir con ese coronavirus e ir recuperando las actividades productivas, comerciales y rutinarias, pero nunca pensando que vamos a poder comportarnos como nos comportábamos el año pasado. En este momento, por las circunstancias de circulación del coronavirus, tenemos que aprender a comportarnos de manera diferente y adaptarnos a las circunstancias. Claro que sí, doctor. Solamente para finalizar, entendemos que estas obras de readecuación en varias casas de salud tipo A, sobre todo en la ciudad de Quito, no solamente atañen a la localidad de Pomasqui, donde se han registrado estos trabajos, sino que también se han emprendido trabajos de readecuación en centros de salud de Carapungo, del sector de Marianitas, estamos hablando al norte de la ciudad de Quito, también en la parroquia Hualo y Nanegal, que queda al noroccidente del distrito metropolitano de Quito, readecuaciones que bordean el $1.000.000. Este tipo de trabajos también se podrán registrar en otros centros de salud a nivel nacional, no solamente concentrados en las grandes ciudades Quito, Guayaquil, por ejemplo. No, sin duda, Fabricio, estamos trabajando en todo el país. Por ejemplo, para señalar un caso específico y puntual, en el hospital de Chone estamos en este momento trabajando para ampliar la capacidad de camas de cuidado para COVID-19, porque claro, tienen un número escaso, aparte de todos los centros de salud que han sido reforzados, tanto con la capacidad de infraestructura como con la dotación de equipos de protección personal, insumos y el talento humano. Pero en esta dinámica también de poder sostener la capacidad de respuesta a la población, hemos tenido que hacer uso de algunos recursos, por ejemplo, personal que ha estado en un centro de salud, en un momento dado ha sido trasladado a un hospital porque se ha necesitado fortalecer la capacidad del hospital. De tal suerte que estamos actuando en todo el país, en El Oro, en Oriente, en la costa ecuatoriana, en Galápagos. En Galápagos se ha trabajado muchísimo, se ha logrado un control importante de ya la velocidad de contagios del virus. Es la única provincia que está con un número reproductor efectivo por debajo de 1, que quiere decir que se ha controlado la situación. La que le sigue es Guayas, que está muy cerca de 1,104. Entonces, estas son también noticias alentadoras que nos permiten a nosotros tener la posibilidad de planificar de mejor manera el fortalecimiento de la respuesta. Pero quiero insistir, la epidemia está en curso, la epidemia no se ha terminado y por ende debemos comportarnos como debemos comportarnos cuando hay una enfermedad contagiosa circulando. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, viceministro, por las recomendaciones y la información compartida en este espacio. Con muchísimo gusto, Fabricio. Un excelente día. Gracias, igualmente. Agradecemos al viceministro, al doctor Javier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, por ofrecernos información sobre la readecuación que se está evidenciando en varias infraestructuras, instalaciones de salud del país para poder mejorar y potenciar la atención a la ciudadanía en medio de esta emergencia sanitaria. 7 de la mañana, 42 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos con más en breve. El estudio Yo Consumo Local que realizó la Universidad de las Américas y la Cámara de Comercio de Quito revela que la clase media y media alta modificaron sus preferencias de consumo tras la crisis sanitaria. Priorizan su dinero en alimentación, medicamentos y dejan en segundo plano la diversión. En las afueras de un centro de expendio de alimentos en el norte de Quito encontramos a Samantha, una joven comerciante de clase media quiteña. Manifiesta que tras la crisis económica desembocada por la crisis sanitaria, su dinero prefiere invertirlo en alimentos, medicamentos
y en nada más. Normalmente solíamos tener preferencias por comprar ropa, salir a pasear o incluso ir a discotecas, pero ahora creo que lo primordial es preocuparse por la alimentación, ¿no? Samantha no es un caso aislado. Es el reflejo de una clase media quiteña que modificó sus preferencias de consumo ante la incertidumbre de perder sus empleos o el temor de que sus ingresos se reduzcan, como lo determina el estudio Yo Consumo Local realizado por la Universidad de las Américas y la Cámara de Comercio de Quito. En el estudio se encuestó a 2.676 hogares capitalinos de clase media alta, cuyo ingreso promedio es de $1.500. En el mismo se determinó que tras la crisis sanitaria, el 87,2% de los encuestados ha sido afectado personalmente por la crisis. Por esta razón y conforme el estudio, la gente como Samantha prefiere invertir su dinero en alimentación, servicios básicos, luz, agua, insumos médicos, educación, créditos y seguros, dejando en último lugar al inmobiliario, la diversión, ocio y el turismo. 200.000 personas que han salido de la seguridad social. Esto refleja realmente una crisis de empleo, lo cual ya lleva a las conclusiones más importantes de este cambio. Primero que nada, la priorización de gasto. De acuerdo al estudio, los capitalinos prefieren moverse a pie sobre cualquier otro medio, incluso el automóvil, aunque es de suponerse que refieren a distancias cortas. Además, el estudio revela que los empleos de las personas más vulnerables por el COVID-19 son precisamente los más afectados por el desempleo. Según el siguiente cuadro, el 48% de la clase media capitalina, que ganaba hasta los $1.200, fueron despedidos. Es porque existe también mucha incertidumbre hacia el sistema y el futuro, lo que hace que las personas guarden su dinero, impidiendo que vuelvan a mercados para multiplicarse. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. 7 de la mañana, 46 minutos, y en otros temas, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, emitió un nuevo tarifario por consumo eléctrico. El director de la institución, Bolívar Lucio, explicó que el nuevo esquema debe aplicarse de manera inmediata a partir de los consumos de marzo y mientras dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria que vive el país como consecuencia de la pandemia del COVID-19. La medida va en beneficio de 4.4 millones de clientes que representan el 83% de usuarios de energía a escala nacional. El director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, Bolívar Lucio, detalla el alcance del nuevo tarifario para el consumo de energía eléctrica. Involucra que se aplique desde cuando se inició el primer estado de excepción, es decir, desde el consumo de marzo, ya se comenzará a aplicar estas tarifas reducidas. Y si es que por alguna razón ya las entidades han facturado con las tarifas anteriores, tendrán que hacer una refacturación a dichos clientes. Desde Arconel se precisa cómo se ajusta la tarifa para el sector residencial. Que sus consumos estén sobre 500 kilovatios de hora, establecer un valor único de cargo tarifario de 10.5 centavos de dólar por kilovatio hora para poder cobrar los consumos que ellos hayan realizado. Y para el sector industrial y comercial. A los que se les aplica una tarifa binomia, es decir, un cargo por demanda y un cargo por energía, pues puedan recibir, en el caso del cargo por demanda, una reducción del orden del 50% del valor aprobado y que refleje el hecho de que ellos no han estado fundamentalmente operando en sus respectivos centros de actividad. La autoridad del ente de regulación precisa que este esquema tarifario implica que las empresas de comercialización deben hacer de manera inmediata un reajuste de los valores que el ciudadano debe pagar y que constan en su planilla mensual. En realidad, en la siguiente factura va a aparecer un rubro en el que se muestre claramente cuál es el valor que se le ha acreditado como un título de crédito, ¿no es cierto? Como un título de crédito, y se va a replicar inmediatamente en la planilla. Si la planilla, al ejemplo que usted pone 100 y en realidad era 60, esos $40 ya van a servir para pagar en la siguiente planilla en forma inmediata. Y otra cosa es la posibilidad de diferir los consumos por los meses impagos. Que eventualmente un cliente no haya pagado, como es el caso de muchísima gente que no ha pagado porque no ha podido moverse, ese valor puede ser diferido a 12 meses. No tiene la obligación de pagar acumulado de una sola esos consumos en este periodo de excepción. Arconel, acotó su director, controlará que las empresas comercializadoras cumplan con lo dispuesto en esta resolución en beneficio y tranquilidad de los ciudadanos. Javier Ceballos, Ecuador TV.
7 de la mañana, 49 minutos, y el director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, el ingeniero Bolívar Lucio, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia. Gracias, ingeniero, por estar aquí en Telediario. Buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, hay una preocupación por parte de varios clientes, de varios ciudadanos, sobre todo en la región litoral, que han registrado un incremento muy importante en los valores de sus facturas por el servicio de energía eléctrica. Se ha informado a través de la Arconel que se plantea una posibilidad de pago diferido a 12 meses de esos valores. Pero ¿qué se puede hacer frente a valores cobrados en exceso? ¿Hay alguna decisión que eventualmente se pueda tomar en ese sentido? Buenos días, ingeniero. Buenos días. A ver, existen dos circunstancias. Siempre se previó, y sobre todo para la costa, de que se iba a producir un incremento de consumo por el confinamiento obligatorio al que se vio obligado a permanecer la población nacional. Y en consecuencia, ese incremento de consumo iba a verse reflejado en mayores valores de planilla. Sin embargo, si es que eso no obedece al consumo incrementado que se ha dado, sino a errores, es evidente que eso tiene que ser corregido. No se puede dejar sin solucionar ese justo reclamo de personas que se estaban pagando $30 y ahora asoma con una planilla de $500. No puede ser. No puede, es físicamente imposible. Si es que la persona pagaba $30 y ahora sale unas planillas del orden de $35, $40, pueden entenderse, y en los 3 meses serían 120, una cosa así. Y en consecuencia, eso tiene que ser corregido, y en el caso, este problema está centrado fundamentalmente, señores, en Guayaquil, básicamente en Guayaquil, y ahí en toda la costa ecuatoriana opera esta entidad, la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Y a sus mismas autoridades, constatando los errores que se han producido, están ordenando una refacturación integral de todos aquellos clientes a los cuales se ha constatado de que existen errores manifiestos que están produciendo estas explicables, justas manifestaciones de reclamo de parte de los clientes que se han afectado por estas circunstancias. Ingeniero Lucio, sin duda es preocupante porque en varias facturas de varios ciudadanos se han registrado incrementos exorbitantes. En casos puntuales hablamos de incrementos de hasta 500% de los valores de la facturación. Usted ha dicho claramente que frente a estas circunstancias es lógico que habrá una respuesta y una revisión a esos temas de facturación excesiva que se han registrado en varios casos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que se puede recomendar desde la autoridad, desde la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, a aquellos ciudadanos que ahora están muy preocupados con la posibilidad de enfrentarse a un pago obligado de una factura tan incrementada en sus valores? ¿Qué se puede recomendar? ¿Qué es lo que deben hacer aquellos ciudadanos que se están enfrentando a estas circunstancias? A ver, es muy interesante su consulta porque permite ir en esencia al fondo del tema. Siempre se entendió que en este periodo de excepción generada por el gobierno nacional iba a haber serias restricciones de la gente a cancelar en condiciones normales. Y entonces se estableció que esos consumos no cancelados en el periodo de excepción podían ser diferidos en el tiempo hasta un periodo de 12 meses. No tienen obligación de cancelar la totalidad del consumo de una sola vez, asumiendo que todo está correcto, que todos son valores razonables. Es a voluntad del cliente el que él pueda definir cómo quiere pagar. De contado, a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses como máximo. No es la empresa la que le va a imponer un esquema de pago al cliente. Y si es que él ha decidido pagar y ahí se produce estos tipos de reclamos, la empresa tiene que hacer una revisión inmediata si es que hay el error, y si es que se ha producido un cobro que está un poco excedido sobre los valores que efectivamente se reflejen en una lectura real, que ya están las empresas eléctricas efectuando consumos lecturas reales, tiene que inmediatamente emitir el título de crédito para que eso sirva como pago para el mes o los meses siguientes que sean aplicables.
Esto es una cosa absolutamente definida, siempre se dispuso que sea así. De acuerdo. No está establecido que se pague de contado, y si se ha dado ese caso y existen reclamos, tienen todo el derecho de reclamar a las empresas correspondientes, y si es que se sintiera que no han sido atendidos satisfactoriamente, tienen la opción de apelar, pagar con él directamente, entidad que dentro de su actividad de control puede legalmente procesar este reclamo, y si es que tiene lugar, es pertinente el reclamo del cliente, disponer a la empresa eléctrica que se proceda en consecuencia. Ingeniero Lucio, ¿qué garantías hay de que este tipo de casos de cobro excesivo en la facturación, de estos valores excesivos en las facturas del servicio, no se repitan más adelante? Bueno, en primer lugar, si es que esos incrementos se han dado por errores en la estimación o en la aplicación, bueno, en primer lugar, ya está nuevamente establecido, se está dando la disposición que se suspenda el proceso de estimación, porque ya está siendo posible leer. Ajá. Así que a partir del día de hoy, las empresas reciben la disposición de suspender definitivamente ese proceso, porque se ha superado el inconveniente que impedía hacer las lecturas. Así que, y por otro lado, la agencia tiene la autoridad suficiente para disponer que se aplique las normativas en los términos que corresponde, en estricto cumplimiento de lo que se había aprobado, y el objetivo que se buscaba era proteger al cliente, ayudarle a solventar desde el punto de vista eléctrico esta pandemia social y económica que soporta el país, y por supuesto no se va a permitir que más bien se aplique en sentido contrario, perjudicando a la gente. Eso no tiene ningún sentido, eso nunca fue el objetivo, ni fue la intención del sector eléctrico, y en particular de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Muchas gracias, ingeniero, por la información compartida. Agradecemos al ingeniero Bolívar Lucio, director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, por ofrecernos información sobre estas preocupaciones que existen por parte de varios ciudadanos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, frente a los valores en la facturación del servicio de electricidad. Ha sido claro el ingeniero, estos temas de cobro excesivo se tendrán que revisar y eventualmente llevar a cabo acciones de devolución para poder compensar esos cobros excesivos que se han registrado durante estos últimos días. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Ya lo tenemos a Javier Ceballos con un nuevo reporte desde el mercado de Santa Clara en el centro norte de la ciudad de Quito para ofrecernos información sobre el servicio de los mercados en la capital. Javier, adelante. Gracias, Fabricio. Sí, brevemente para indicarles nada más que, como ya lo manifestábamos en la anterior salida, acá los comerciantes del mercado Santa Clara se van a preparar también para ya evitar el uso del dinero físico. Rommel Rosero, coordinador y director de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio del municipio de Quito, nos cuenta y nos contaba, por ejemplo, que van a iniciar ya capacitaciones para el tema de la billetera móvil. Buenos días nuevamente. Efectivamente, con la finalidad de disminuir el uso del dinero físico, monedas, billetes, que es un medio de transmisión del virus y un foco de contagio, hay la opción de usar la billetera móvil, que es un producto que la banca privada la ofrece para la ciudadanía. Este es un pago a través de un código QR que se le asigna al comerciante, y el cliente o el comprador paga a través del celular. Inician las capacitaciones justo el día de hoy, ¿no? El día de hoy va a haber aquí ya una socialización de este medio de pago, porque es un medio de pago, con la finalidad, como digo y repito, de disminuir el uso del dinero físico y con una medida de prevención de la enfermedad. Perfecto, gracias a Rommel Rosero, coordinador y director de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio del municipio de Quito. Importante entonces, amigos televidentes, ya para finalizar este enlace, indicarles que el mercado de Santa Clara, por esta situación, abre de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana a 3:30 de la tarde. Los domingos estará cerrado debido a la restricción de circulación que el COI y las autoridades han establecido por la emergencia sanitaria. Yo me despido. Fabricio despide este telediario correspondiente este viernes. A todos ustedes, un excelente fin de semana. Muchas gracias, Javier Ceballos, con su informe sobre las actividades que se están cumpliendo en el mercado de Santa Clara, en el centro norte de la ciudad de Quito. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. 7 de la mañana, 59 minutos.
Gracias a todos por acompañarnos. Buen fin de semana.